Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? Hola, Xavier. Vamos a hablar hoy en el espacio de Euskadi Cascuntza del lobo ibérico, porque no suele ser, bueno, yo no conozco ningún otro caso en el que una lengua tenga dedicada un mes al lobo, Efectivamente. que es en el mes en el que estamos, ¿no, Chaya? Sí, yo también. Te juro que lo he investigado un poco, me parece que es el único. El euskera es la única lengua que le dedica un mes al lobo, lo cual ya dice mucho, me parece a mí, ¿no? De la importancia que ha tenido el lobo en este país. Estamos haciendo entre nosotros a la reaparición, ¿no?, del lobo ibérico. Pues sí, efectivamente, está volviendo. Ahora nuestro especialista nos dirá si alguna vez se fue verdaderamente del todo. Y bueno, pues lógicamente, como ocurre siempre, el regreso del lobo supone pues que además que se le vemos las orejas, ¿verdad?, pues hay reacciones encontradas. O sea, por un lado hay quien efectivamente lo defiende porque es de una importancia ecológica de primer orden para la regulación de las poblaciones de herbívoros silvestres, pero por otro lado quien se dedica a las labores ganaderas, pastores, etcétera, pues lógicamente lo ven como una amenaza, por cuanto que es uno de los grandes depredadores del rebaños y reses, ¿verdad? Enrique Arberas Mendíbiles, biólogo, es gran conocedor de la situación actual del lobo ibérico en nuestra herría. Enrique, hola, bienvenido, ¿eh? Hola, Egunon. Bueno, la primera pregunta sería de tipo histórico. ¿Se marchó una vez el lobo ibérico o no? Sí, acabamos prácticamente con él. Por dar algún dato, por ejemplo, hasta el siglo XVI su presencia era importante. Y por comentar alguna anécdota, pues por ejemplo, en el año 1565 los vecinos de Zumárraga trasladaron su parroquia debido a la abundancia de lobos, lo que obstaculizaba los servicios religiosos, ¿no? Dice mucho un poco de la distribución y su presencia importante en todo el territorio vasco. Luego, paulatinamente, sufre un declive importante en los siglos XVI y XVII, precisamente con la construcción de loberas y con la concesión ya de premios para los alimañeros, y la situación sigue en el siglo XVIII. Se produce también otro aumento de la persecución, y ya en el siglo XIX se puede decir que a mediados del siglo XIX la presencia es esporádica en Guipúzcoa y catalogado de raro en Vizcaya y Álava, ¿no? Así sigue la situación en el siglo XX, con una presencia esporádica, con algunos ejemplares o individuos que entran de las áreas limítrofes de Burgos o de la Cantabria, hasta que a principios de los años 80 pues comienza la recolonización o el regreso del lobo, podríamos decir. Egunon, Enrique. Egunon. Sí, entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que han hecho posible que ahora volvamos a tener el lobo entre nosotros? Si no de forma estable, sí, como un cierto repoblamiento, ¿verdad? Bueno, sí, ahora se puede hablar luego hablaremos, si no, de una población estable. En cualquier caso, yo creo que sí es importante, antes de aclarar o de mirar algunas de estas causas, que este regreso del lobo a los territorios vascos y a cualquier otra que se está produciendo, no solo en este territorio, pues se debe a un fenómeno de expansión natural. Ni la administración, ni los ecologistas, ni nadie se dedica a soltar lobos como se acuña muchas veces y hemos oído todos, ¿no? Entonces yo quiero dejar esto claro, porque hay unas causas naturales, fundamentalmente dos: el abandono del medio rural a partir de toda la segunda década del siglo pasado, y lo que provoca sobre todo un aumento de la población de ungulados silvestres, es decir, de corzo, jabalí y ciervo. Y luego, bueno, podríamos nombrar otras más que tienen más que ver con la bioecología del propio lobo, ¿no? Tiene un carácter generalista, éxito reproductor, es decir, se reproduce como un perro, amplio espectro trófico, significa que es capaz de, aunque nos parezca pues o nos resulte extraño, pues comer carroña. Y fue fundamental también, no cabe duda, la prohibición del uso del veneno en tiempos modernos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues que los lobos se dispersan y afecta de modo similar a los de ambos sexos, y normalmente, pues cuando tienen 1 o 2 años, pues los lobos se aventuran a nuevos territorios. Y ahí la nueva presencia nos trae viejos problemas, porque no hemos sabido todavía solventar esa convivencia hombre y lobo, ¿no?, con intereses a veces encontrados, otras veces no tanto. Sí, está claro que de todas las maneras, en la primera fase, me imagino que en tiempos pasados, hasta la fase recolectora y cazadora de los seres humanos, posiblemente pues la competencia o la rivalidad pues entre ambas especies no viviese especiales sobresaltos, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las razas de perros actuales pues descienden del lobo, con lo cual es evidente que hubo un encuentro, ¿no?, entre seres humanos y lobos.
Pero sin embargo, con la domesticación de los primeros herbívoros, pues está claro que, es decir, con la aparición de la fase ganadera, comenzó una batalla que llega hasta nuestros días. ¿Y de cuántas unidades, de cuántos individuos podemos estar hablando ahora? Bueno, es un tema complejo, es aventurado dar unas cifras, sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento del lobo, su carácter depredador, que aparezca en bajas densidades, y su elevada capacidad de movimiento, ¿no? Entonces, para conocer estimas poblacionales, lo ideal sería recurrir a la telemetría, ¿no? Pero esto hasta ahora no se ha hecho en Euskadi, con lo cual... ¿En qué consiste la telemetría? Consiste en marcar ejemplares, es decir, poner radiocollares y saber de sus movimientos a través de esta forma, ¿no? A grosso modo. Entonces, lo que sí es cierto que a partir desde hace 10 años, en los cuales se produce un cierto asentamiento de grupos reproductores, es decir, tenemos manadas de lobos criando en territorio vasco, es un poquito más fácil seguirle las pistas. Y entonces, combinando diferentes metodologías, podríamos aventurar o decir que hay pues entre 20 y 30 lobos, eso sí, haciendo referencia a los lobos que pertenecen a las manadas, porque censar o controlar manadas es mucho más fácil, pero por otro lado, nos quedaría o es imposible de contabilizar lo que llamamos lobos periféricos, es decir, subadultos o adultos subordinados que son expulsados de la manada cuando ésta crece o comienza a saturarse, y que tienen que buscarse nuevos territorios, y luego lobos flotantes, que son ya individuos dispersantes que no logran hacerse un hueco en otra manada o en otro territorio. ¿Cuál es la distribución geográfica ahora mismo en Euskal Herria de los lobos? Bueno, brevemente, para situar, quizás habría que hablar al menos de la situación en la península ibérica, ¿no? Entonces, hasta los años 70 sí que tuvo problemas de conservación, y entonces a partir de ese momento se produce una recuperación paulatina de sus poblaciones y antiguos dominios, ¿no? Entonces se puede hablar de dos situaciones de todos modos diferentes en la península ibérica, al norte y al sur del Duero. En el sur del Duero las poblaciones son mínimas y están en un estadio bastante precario, pero al norte la población, desde mi punto de vista, no está amenazada, se considera cinegética en la mayor parte de esta zona. Y esto hace pues que ahora tengamos nosotros también lobos, ¿no? Entonces, concretamente en el País Vasco, en Euskadi, pues ocupa la mitad occidental de Álava y el oeste de Vizcaya, es decir, pues las sierras de Salvada, Guibijo, Árcamo, Badaya, Gorbea, y luego en Vizcaya pues los montes de Ordunte. Estaríamos hablando que ocupa en este momento pues entre el 10 y el 20%, siendo optimistas, del territorio vasco. Enrique, pero es difícil verlos, ¿verdad? Hay muy poco encuentro con el lobo. Sí, como he dicho antes, es un superdepredador, es huidizo, y yo creo que genéticamente, es una opinión personal, ¿no? Pero lógicamente no quiere para nada encontrarse con el ser humano, porque lo único que le hace es acarrear problemas, ¿no? Entonces, el que tenga la suerte de ver un lobo, pues es afortunado, porque no es fácil observarlos en la naturaleza de modo salvaje. Usted dice una frase, le he leído, que me parece bastante interesante. Dice que el reto no es tanto salvar al lobo como conseguir una técnica de gestión adecuada, o sea, y que no es un problema biológico, sino que es un problema social. ¿Cómo enfrenta usted esta dicotomía entre evidentemente, los ecologistas, el conservacionismo y la necesidad de los ganaderos de poder desarrollar su tipo de trabajo? Efectivamente, lo primero que, como he comentado, si consideramos que la población al norte del Duero no está amenazada, eso no quiere decir las poblaciones en aislamiento, eso no quiere decir que no existan problemas de conservación y que haya que tenerlos en cuenta, no sé, a nivel genético. Sabemos que cada vez se están haciendo más infraestructuras, lo cual las poblaciones se pueden quedar aisladas, la caza ilegal, etcétera. Pero yo considero pues que al lobo no le va, no sé si bien, pero al menos no mal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, que lo que nos interesa desde el punto de vista técnico, lógicamente, y a la sociedad en general, de la conservación de la especie, yo me inclino más, o pienso que no es la biología, sino la gestión de la conservación, ¿no? Y en este sentido no tenemos, tenemos que tener en cuenta también que se desarrollan unas prácticas ganaderas, concretamente un pastoreo tradicional que consiste en que los rebaños pastan en las zonas de montaña, y esto acarrea lógicamente un conflicto social importante, consecuencias sociales graves para este colectivo de ganaderos,
lo cual hace que sean realmente incompatibles la presencia del lobo, por lo menos en ciertas zonas, con este tipo de manejo del ganado doméstico. ¿Y cómo lo están gestionando nuestras diputaciones, que son las competentes en esta materia? Bueno, en este caso tienen cada administración, es decir, por un lado la Diputación de Álava o la Diputación de Vizcaya tiene o adopta medidas diferentes, ¿no? Pero por nombrar quizás la de Álava, porque es donde más tiempo se lleva trabajando y donde el problema es mayor por extensión, al menos de territorio, pues existe por un lado un paquete de medidas preventivas. Se subvencionan la tenencia de mastines, la presencia de la realización de cierres de seguridad o cañones activos. Luego hay medidas económicas, lógicamente, por ataque, por pérdidas directas de ganado o de heridas irrecuperables. También existen medidas de control, es decir, se baten a los lobos, hay permisos para poder matar. Se trabaja también sensibilización e información. Y luego pues existe un seguimiento técnico, la cual participo yo como dentro de la empresa de consultora de recursos naturales. Y me parece un aspecto también muy bonito, Enrique, por último, es el aspecto el tema de las loberas, que todavía conservamos en este país loberas que son verdaderamente obras preciosas, estupendas, obras de fábrica hechas además en la antigüedad, ¿verdad? Muchas veces de la Edad Media, etcétera, posteriores. Cuéntanos, ¿cómo estamos de loberas en este país? Bueno, pues sí, enlazándolo con lo que decíamos anteriormente, que el ganadero y que los lobos son enemigos, es evidente con estas construcciones, ¿no? Porque son de los más sofisticadas y costosas. Son como caminos, ¿no? Son como una especie de caminos que llevan, ¿no?, a los lobos a un redil, ¿no? Sí, son construcciones de piedra. Se puede decir que consisten pues en 2 muros o paredes de piedra de hasta varios centenares de metros. Hay algunas que superan el kilómetro, y con una altura media, de 2,5 metros, que a modo de embudo pues convergen en un foso. Entonces, lo que hacían los ganaderos, era obligatorio asistir a esas batidas, y el engaño consistía en organizar batidas de forma que se condujese el lobo hacia el interior de las paredes y posteriormente se precipitase en el foso, ¿no? Entonces, hacer estas construcciones por mero capricho es evidente que no, porque era mucho trabajo, efectivamente, se encuentran en las zonas de montaña, y tenemos muy buenos ejemplos aquí. Muchas son limítrofes, pero por ejemplo en el Apeadero del Nervión hay unos ejemplos muy bonitos, además muy bien explicados, ¿no? Sí, en el Monumento Natural de Santiago hay una lobera con 2 fosos, pero ahí tenemos censadas, tenemos descubiertas ya, recientemente hemos encontrado otra. Estamos hablando de entre 5 y 6 loberas, ¿no? Algunas están en muy malas condiciones, pero en un territorio relativamente pequeño. Luego tenemos más hacia el este la de Guibijo, que es muy bonita también y está bastante bien conservada. Tenemos también en la Sierra de Árcamo, y en la Sierra Salvada, límite con Angulo, con el puerto de Angulo, pues tenemos la de la lobera de San Miguel, ¿no? Con lo cual, pues tenemos una riqueza ahí patrimonial, arquitectónica y cultural que efectivamente hay que cuidar y preservar. Merece la pena visitar porque es realmente curioso. Juan, tenemos conferencia en Enrique Carveras Mendívil que vamos a anunciarla ya, ¿no? Pues sí, aunque todavía faltan días, será el jueves día 21 en la sede de Eusko Ikaskuntza en Gasteiz. Bueno, lo decimos ya, y quizás dentro de 15 días lo recordaremos para la gente, porque Enrique Carveras ya hemos visto que tiene un discurso muy interesante, y el mundo de los lobos, la verdad es que es apasionante. Sí, es apasionante, atrae muchísimo. Enrique Carveras Mendívil, muchas gracias, un abrazo. Bye, eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan. Agur. Las 11:49.